días. Vamos a empezar un tema nuevo. Vamos a hablar de las fuentes de campo electromagnético. En el tema anterior estuvimos hablando del campo magnético en sí y cuáles eran los efectos que producían. Entonces estuvimos viendo cómo era la fuerza magnética y qué efecto tenía el campo magnético sobre las cargas en movimiento. En este tema pues vamos a hacer algo un poco distinto. Vamos a ver de dónde salían esos campos magnéticos, ¿no? Y entonces la ley que me explica o me describe de dónde salen los campos magnéticos pues es la ley de Biot-Savart. Vamos a hablar de ella, vamos a hacer algunos problemas para cargas puntuales y vamos a ver cómo se comporta cuando tengo conductores, ¿vale? Que es la situación probablemente más común. Y después de eso pues vamos a hablar de la ley de Ampère, que sería una especie de equivalente de la ley de Gauss para el magnetismo, y vamos a ver que si podemos usar la ley de Ampère pues nuestros problemas se vuelven mucho más sencillos. La ley de Biot-Savart vais a ver que es bastante compleja matemáticamente, en el mismo sentido, incluso más que lo era la ley de Coulomb, pero si recordáis con la ley de Coulomb pues teníamos la ley de Gauss que para determinados casos nos simplificaba mucho el problema. Con la ley de Ampère pues tenemos algo parecido, para determinados casos nos va a ayudar mucho, Entonces, bueno, pues lo que observamos es que que las cargas puntuales que están en movimiento crean un campo magnético cuando se mueven con una velocidad v, ¿no? Entonces, ese campo magnético no es ni mucho menos tan sencillo como el que creamos las cargas eléctricas para el campo eléctrico, sino que es bastante más complicado. Tiene una expresión de este tipo, que vamos a pasar ahora a hablar con más detalle. Vemos que hay un término que es una constante del vacío. Si recordáis, por comparación con la ley de Coulomb, con el campo eléctrico, pues teníamos... voy a utilizar un rotulador un poco más grande, porque es que si no... Cuando teníamos el campo eléctrico, pues veíamos que la fuerza eléctrica pues era una expresión de este tipo. Vamos a escribirla de esta forma. 1 partido 4 pi epsilon sub 0 multiplicado por la carga, perdón, espera, voy a escribir mejor, no la fuerza eléctrica, sino el valor del campo eléctrico, ¿vale? Entonces, el campo eléctrico es una cosa así. El campo eléctrico creado por una carga puntual en un punto, pues tenía una expresión de este tipo. Esto era la permitividad eléctrica y aquí tenía la carga multiplicado por un vector dividido por r al cubo. Esto era una opción, y otra opción pues podías utilizar la definición de vector unitario y entonces se quedaba de esta forma, se quedaba como q por r unitario partido por r al cuadrado, ¿vale? Entonces aparecía un término que era la constante de la permitividad eléctrica del vacío, la carga, y después el campo pues era directamente o apuntaba en la misma dirección que la posición relativa de la carga. Entonces si tenía una carga tal que así, pues el campo eléctrico era tal que así, ¿no? Era radialmente, ya si era de carga positiva pues radialmente dirigido hacia afuera, etcétera, etcétera, ¿vale? Con el campo magnético pues no pasa eso. Con el campo magnético la expresión es bastante más complicada, es una cosa así. El campo magnético generado por una carga pues depende de la permeabilidad magnética del vacío, que es una constante universal, ahora hablaremos un poquito de ella, partido por 4pi multiplicado por el valor de la carga. Esto es igual, pero es que ahora solo va a crear campo magnético si esa carga se está moviendo con una velocidad v, ¿vale? Y la forma del campo en torno a esa carga que se está moviendo pues viene descrita mediante la siguiente fórmula. Aquí aparece un producto vectorial y entonces eso pues va a tener bastantes implicaciones.
Esto de aquí es una constante universal nueva, que la introducimos ahora, que es la permeabilidad magnética del vacío. Y la permeabilidad magnética del vacío, pues bueno, tiene un valor que es 4pi por 10 elevado a menos 7. Las unidades nunca me acuerdo. Tesla. Bueno, no me acuerdo, pero mira, lo podemos ver aquí. Esto de aquí, el campo magnético, dijimos que se medía en teslas, en base, o sea, en honor al famoso ingeniero croata, Nikola Tesla. Y aquí tenemos, bueno, pues tenemos, entonces esto de aquí tiene que ser Tesla y esto de aquí, si está al otro lado del signo igual, pues también tiene que ser Tesla. Entonces una forma de verlo es, bueno, pues estos son coulombios, metros partido segundo, aquí tengo metros otra vez, partido por metro cúbico, porque esto está al cubo, ¿no? Y todo esto, como todo esto es lo que está aquí multiplicando, bueno, y Tesla, ¿no? Tiene que haber Teslas. Entonces, como mu sub 0 multiplica todo esto, pues todo esto tiene que ir a la menos 1, ¿no? Entonces, si vamos aquí haciendo algunas cancelaciones, esto se va, y entonces las unidades tienen que ser 4pi por 10 elevado a menos 7 Tesla metro, y aquí esto se queda como segundos arriba y coulombios abajo, pero es que esto, fijaros que es coulombios por segundo, que era, pues era intensidad, y la unidad de la intensidad era el amperio. Entonces esto es Tesla metro partido Tesla metro por amperio. ¿Vale? Vamos a comprobarlo. Sí, Tesla metro por amperio. ¿Vale? Es una forma de acordarse siempre. Bueno, pues esto, pues ya os digo, es una constante universal, siempre sabemos lo que vale, aparece ya tabulada si no la aprendéis de memoria y ya está. Fijaros, las unidades de la permeabilidad son un poco, o sea, el valor de la permeabilidad es un poco curioso. Fijaros, con la permitividad eléctrica yo tenía que la permitividad valía 8,8542 y bueno, ya, y las unidades que fueran del sistema internacional, ¿no? Que bueno, pues ya está, ya así que si estamos aquí, pues esto sería, esto tiene que dar voltios metro, y entonces aquí tengo metros al cuadrado partido por coulombio, ¿no? Entonces esto es, bueno, voltios metro por coulombio, ¿vale? Fijaros, pero estas unidades, este número, bueno, pues es un número bastante raro, ¿no? Es un número, no sé, tiene un montón de decimales y tal, una constante universal. Tiene sentido porque estoy relacionando dos cosas que no tienen nada que ver, como son la carga, el espacio, con el campo eléctrico, que es algo que me he inventado yo. Sin embargo, la permeabilidad tiene un valor realmente muy curioso, ¿no? Dices, es 4 por pi, que fijaros, aquí también nos aparecía un 4pi, y por 10 elevado a menos 7. O sea, un número que, pues yo qué sé, es un número muy fácil de representar en base decimal, no tiene más, ¿no? Bueno, esto no es casualidad, sino que se definió el Tesla para que la permeabilidad tuviera un valor muy sencillo, ¿vale? Entonces, pues aquí se empleó este criterio, aquí no se empleó, se prefirió priorizar otras magnitudes, y entonces pues la permitividad no tiene un valor tan sencillo como la permeabilidad, pero la permeabilidad sí que se le dio, digamos, como más importancia, y por eso se eligió tener una permeabilidad con un valor sencillo y después normalizar todo a ese valor de la permeabilidad. Aquí tienes un resultado de la web. Me acaba de saltar el Google. Bueno. Vale, pues entonces fijaros, en esta fórmula, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que si yo estoy por delante de la partícula, o si tengo una partícula que se está moviendo, cargada, que se está moviendo con esta velocidad, y evalúo esta fórmula delante de la partícula, pues ¿qué pasa? Que el vector de posición relativo
está alineado con la velocidad. Y entonces, si recordáis, cuando yo tenía, si miro el módulo de dos vectores, del producto vectorial de dos vectores que están alineados, pues en ese caso es, si v es paralelo a r o antiparalelo a r, pues entonces esto da 0. Y si no, pues entonces es, bueno, en general, vamos a ponerlo así mejor, en general ese módulo es el módulo del primer vector multiplicado por el módulo del segundo vector multiplicado por el seno del ángulo que forman. Si aquí el ángulo que forman es 0, pues entonces aquí el campo magnético es 0. Es decir, si yo estoy delante de la partícula, yo no veo ningún campo magnético, ¿vale? Y el campo magnético, si estoy perpendicular a la partícula, si mi vector de posición es este, y evalúo aquí el campo, este es el punto donde yo quiero evaluarlo, pues entonces aquí el campo magnético va a ser máximo, porque va a ser máximo en los sitios que sean perpendiculares, en las posiciones que sean perpendiculares a la velocidad. Aquí aparecen más o menos representados, pues te estás moviendo para acá, tal, no sé qué. Fijaros, si lo evalúo aquí arriba y utilizo la regla de la mano derecha, pues entonces el campo magnético, si te mueves con esta velocidad y utilizo la regla de la mano derecha, pues venga, vamos a evaluarlo utilizando la expresión matemática. Cojo este sistema de coordenadas, esto sería x, esto sería y entonces z apunta hacia afuera. Entonces, si evalúo esta expresión, pues me queda que la velocidad tiene solamente componentes x, el campo magnético tiene solamente, bueno, perdón, campo magnético no sé lo que vale, es lo que quiero calcular. R siempre es R menos R', R' está en el origen, es la carga que estamos cogiendo, entonces R, esto se queda solo como R, y esto es, pues bueno, la posición que tenga aquí, que solamente tiene componentes I por I, ¿vale? Y entonces, pues, el campo magnético en ese punto, en el punto II, es igual a mu sub 0 partido por 4pi por el valor de la carga, que no sé lo que será, Q, V, X, producto vectorial por I, partido por la distancia al cubo, que en este caso es muy sencilla porque es solamente el módulo de este vector, I al cubo. ¿Vale? Y fijaros, aquí tengo el producto vectorial de dos que tienen direcciones cíclicas, y entonces esto se queda como mu sub 0, Q, V, partido 4pi por I al cuadrado, ¿vale? Y esto es lo importante, z, ¿vale? Entonces el vector, en este punto, el campo magnético sale hacia fuera del papel. Si lo evalúo aquí abajo, ¿vale? Aquí abajo, pues, como R es menos I, pues entonces es todo igual, solo que aquí, pues tiene, en vez de apuntar hacia afuera, apunta hacia adentro, ¿vale? Entonces va formando, si lo miro un poco más en perspectiva, pues esta es la partícula que se está moviendo, y el campo magnético pues forma un círculo, una circunferencia cerrada alrededor. Esto tiene sentido porque en el tema anterior dijimos que las líneas de campo siempre se tenían que cerrar sobre sí mismas. Entonces por eso tengo una expresión que es más o menos, que me da lugar a estas cosas. Nunca jamás podré encontrar una expresión que sea como esta, porque entonces eso sería contrario a la ley de ausencia del monopolo magnético, que nunca se ha observado en la naturaleza. Otra cosa que vemos es que estas líneas de campo, el módulo de estas líneas de campo, si le calculo el módulo a esto, si miro esto de aquí, pues el módulo de estas líneas de campo va decreciendo con la distancia al cuadrado, ¿vale? Entonces, a medida que me voy alejando de la partícula, el campo magnético que genera pues es cada vez más pequeño, siguiendo una ley parecida a la que tenía con la ley de Coulomb, ¿vale? Cuanta más rápido se mueva, más campo magnético va a generar, cuanta más carga tenga, más campo magnético va a generar, y así, ¿vale? Bueno, pues eso sería un poco una explicación de esta ley, y vamos, a lo largo de este tema vamos a intentar ganar familiaridad con ella, porque no es fácil, es bastante enrevesada, por así decirlo. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer este ejemplito, que lo tengo aquí copiado. Me dice, tengo dos protones A y B que se mueven paralelos al eje X en direcciones opuestas, a la misma velocidad v, y separados por una distancia d. Bueno, pues vamos a pintar los dos protones. Esto es un protón, esto es otro protón,
que se mueven paralelos al eje X. Vamos a pintar aquí el eje X, ese va a ser el eje X, y voy a coger este como el eje Y y el eje Z apunta hacia afuera del papel. Y entonces pues este primer vector, este primer protón, se va a mover pues hacia la derecha, ¿vale? Esta es la velocidad de 1. Bueno, me dice que se llaman A y B. Pues este es el V sub A y este de aquí es V sub B, ¿vale? Y entonces pues me dicen también que están separados por una distancia D. Y se encuentran las fuerzas eléctricas y magnéticas que actúan sobre el protón A. Bueno, pues este va a ser el protón A y este va a ser el protón B. Bueno, pues vamos por la fuerza eléctrica. La fuerza que actúa sobre el protón A, pues lo puedo ver como la carga del protón A multiplicada por el campo eléctrico que genera el protón B en ese punto, ¿no? Entonces ese campo eléctrico, pues podemos utilizar la constante de Coulomb, 4pi epsilon sub 0, por la carga de B multiplicado por R partido por R al cubo, ¿vale? Y bueno, ¿cuánto vale el vector R en este caso? Bueno, pues R es... Fijaros, aquí lo que me interesa es ver el campo eléctrico que crea el protón B en este punto, ¿no? Entonces aquí, este punto, ¿cuál es? La posición de este punto es el origen, ¿no? Entonces esto es el origen menos la posición del protón B, no R2, es B. ¿Vale? Y la posición del protón B, pues siguiendo este sistema de referencia, es menos la posición es DI, ¿no? Pero como lleva un menos delante, pues menos DI, ¿vale? El módulo de este vector es sencillamente D. Cojo las componentes, la elevo al cuadrado, como solo tiene una, pues escoger el valor absoluto de esto de aquí, ¿no? Y entonces pues nada, sustituyo aquí y ya tengo que es Q sub A, Q sub B, partido 4pi, epsilon sub 0, y esto es menos D por I partido por D al cubo, ¿vale? Entonces esto se queda como menos Q sub A, Q sub B partido 4pi epsilon sub 0 por D al cuadrado por I, ¿vale? Si lo represento aquí, voy a representarlo en rojo, pues... Uy, perdón. Pues el campo eléctrico que crea este protón en este punto va dirigido en la dirección negativa del eje Y. Este sería el campo eléctrico creado por la carga 2 en este punto, ¿vale? Y la fuerza, pues para calcular la fuerza, pues es sencillamente multiplicar. Muy bien, la ley de Biot-Savart, pues lo que me dice, vamos con el campo magnético, lo que me dice la ley de Biot-Savart es que el campo magnético, bueno, lo que vimos en el tema anterior fue que la fuerza que experimenta una carga, la carga 1, va a ser igual al valor de la carga, Q sub A, multiplicado por la velocidad que lleva ella, V sub A, multiplicado vectorialmente por el campo magnético que hay ahí. Pero es que el campo magnético que hay ahí es el creado por B, ¿no? Entonces, vamos, V sub A lo conozco, V sub A es directamente, bueno, me lo dicen aquí, V sub A es igual a V sub A por X, y V sub B es igual a menos V sub B, V sub B por X, ¿vale? Va en dirección contraria. Bueno, pues vale, V sub A lo conozco, pero me falta conocer cuánto vale el campo magnético de B en ese punto. Bueno, pues el campo magnético es
tiene esta expresión, uy, que es más feo, pues tendría esta expresión, campo magnético es igual, es lo que hemos visto hace un segundo, partido 4pi q por v, la velocidad de v, multiplicado por este vector de aquí, partido por r al cubo, ¿vale? Y entonces ese vector de ahí es el mismo que teníamos antes, eso es exactamente igual. Y entonces esto es la carga de v, ¿vale? La carga de v multiplicada por la velocidad de v multiplicado por la velocidad de v, que es, vamos a ponerlo ya explícitamente, vb, no, menos vb por x, multiplicado vectorialmente por r, que es menos d por i, ¿vale? Y entonces esto es así, partido por d al cubo. Mu sub 0, qv, estos dos signos se van, vb, d, producto vectorial cíclico, pues esto se queda en z, partido 4pi por d al cubo. Esto se va con esto y esto se queda aquí en cuadro. Entonces esto es mu sub 0, q sub b por vb z partido 4pi. Este es el resultado principal. 4pi por d al cuadrado, ¿vale? Vale, esto es el campo magnético. Si lo representamos aquí, bueno, aquí podemos representar la fuerza eléctrica, que ya sabéis que va en la misma dirección que el campo eléctrico. Vamos a representar el campo magnético, que me dice que es en la dirección positiva del eje Z, ¿no? Entonces, como hemos pintado el eje Z ya, pues el campo magnético en este punto apunta también hacia afuera. Pero este es el campo magnético. La fuerza magnética no coincide con la dirección del campo magnético, ¿vale? Vamos a ver hacia dónde apunta esa fuerza. Esto es Q sub A, VA es VA por X, multiplicado vectorialmente por el módulo del campo magnético en ese punto, el módulo de VB, por Z. Y fijaros, saco todo esto de aquí, Q sub A, VA, BB, y ahora hago el producto vectorial de X por Z, que ahora están en orden contracíclico, y entonces esto es menos I. Es decir, que la fuerza magnética va dirigida en va dirigida, en lugar de en la dirección del eje Z, pues va dirigida también en esta misma dirección, F de B, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo se comparan unas con otras, ¿no? Vamos a ver cuál es más intensa. Fijaros también otra cosa, esto es así porque están moviendo en direcciones opuestas, pero si se movieran en la misma dirección, pues entonces esta fuerza, este campo magnético iría dirigido en sentido contrario y esta fuerza iría, en lugar de ser repulsiva, sería atractiva. Depende de la velocidad relativa que llevan una con la otra. Cuando dos cargas se mueven en la misma dirección, la fuerza magnética que se genera entre ellas es atractiva y si se mueven en sentidos contrarios, pues entonces es una fuerza repulsiva. Vamos a ver cuál es el valor relativo de estas dos fuerzas. Entonces, si cojo el módulo, voy a coger ahora el módulo de una y lo voy a comparar con el respecto del de la otra, pues la fuerza magnética B es Q por... Voy aquí, para hacer estas cuentas voy a suponer que las dos cargas son iguales, que Q sub A es igual a Q sub B y que los módulos de las velocidades también son iguales, ¿vale? Entonces, esto solamente tengo una V y aquí solamente tengo una Q. Entonces aquí tengo Q por V
Y ahora debería meter esto, entonces esto es mu sub 0 partido 4pi, 4pi d al cuadrado. Y ahora pues tengo también una q y una v, que en lugar de ponerla ahí pues las pongo con estas, que vale lo mismo. Partido fuerza eléctrica, que es 1 partido 4pi epsilon sub 0 q al cuadrado partido d al cuadrado. Entonces fijaros que aquí hay bastantes cancelaciones, esto se van, esto y esto se van, las cargas también se van, y me queda que la fuerza relativa de una comparada con la otra es v al cuadrado multiplicado por mu sub 0 multiplicado por epsilon sub 0. Fijaros, esto es adimensional, esto es Newton partido por Newton, esto es adimensional. Entonces esto de aquí también tiene que ser adimensional. Y entonces ¿eso qué significa? Que esto de aquí tiene dimensiones de velocidad de la inversa de la velocidad al cuadrado, de tal forma que al multiplicarlo por esto, pues tenga esto. Entonces, esto es una velocidad al cuadrado, la inversa de una velocidad al cuadrado. Fijaros, hacer esta cuenta vosotros y decirme cuánto vale. Y veréis una cosa que quizá os sorprenda. Este valor yo creo que debería resultaros familiar a muchos de vosotros, ¿vale? Bueno, pues vamos a continuar. Vale, esto que hemos visto era para cargas puntuales. Vamos a ver ahora qué pasa cuando tengo, en lugar de cargas puntuales, tengo corrientes, ¿vale? Bueno, pues si tengo corrientes, a ver, sí. Pues si tengo una corriente, voy a ponerlo aquí, una nueva hoja. Si tengo corrientes, pues, ¿qué pasa? Bueno, ¿cómo puedo ver yo esto? ¿Cómo puedo saber cuál es el campo magnético generado por una corriente? Recordad la ley que tenemos hasta ahora, pues era la ley de Biot-Savart, que me decía que era mu sub 0, mu sub 0 partido por 4pi, multiplicado por q, por v, por r, partido por r al cubo, ¿vale? Esta es la ley que tenemos. Pero claro, ¿qué pasa si tengo, en lugar de una carga en el vacío, pues tengo un conductor por el cual está circulando una corriente? Yo sé que esa corriente pues vale I, ¿vale? Y esto tendrá una longitud, pues la que sea, ¿vale? Estos son cachitos diferencial de L. Muy bien, pues fijaros, la forma de proceder es ver cuánto, si yo le hago aquí un zoom a este conductor, pues veo que es una cosa así, y entonces voy a ver cuánto campo magnético se genera por cada unidad de volumen del conductor, ¿vale? Voy a coger, en lugar de cubitos, voy a coger secciones de ese conductor, secciones de volumen, trocitos, cojo aquí, y esos trocitos tienen un área A y una longitud diferencial de L, ¿vale? Entonces fijaros, si hago eso, pues entonces aquí, dentro de ese cachito de volumen diferencial, y por eso pongo aquí diferencial de volumen, pues yo tengo un campo magnético que es mu sub 0 partido 4pi, y ahora, ¿cuánta carga tengo ahí dentro? Bueno, pues puedo utilizar, por ejemplo, yo sé que dentro de un conductor pues hay n portadores, cada uno de ellos, esta sería la carga, digamos, total que tendría este cacho de aquí, ¿no? Vamos a llamarle Q grande. Pues Q grande es el número total de portadores multiplicado por la carga individual de cada uno de ellos, ¿no? Y entonces, pues, esta expresión se queda así. Y ahora es la velocidad que tienen. Y sabemos que en media, por lo que vimos en el tema de las corrientes, en media esas velocidades son justamente la velocidad de deriva, ¿no? Vale, otra cosa, se me ha olvidado antes de lo de la velocidad de deriva. Claro, esto es una densidad de portadores por unidad de volumen, y eso, cada uno de esos portadores tiene carga Q, pero es que hay un volumen que es A diferencial de L, ¿no?
cada uno de esos portadores se mueve con una velocidad de deriva vd, velocidad de deriva vd, producto vectorial por r, partido por r al cubo. Y fijaros, ya con esto puedo relacionarlo con cosas que ya sé sobre la corriente, ¿no? Porque vimos que la corriente, cuando cogía esto de aquí, pues eso era una densidad de corriente, eso es una densidad de corriente, que al multiplicarlo por el área, pues me daba una intensidad, pero claro, eso era un área que tenía carácter vectorial, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer aquí un truquito, y en lugar de coger la velocidad así, con el vector aquí, pues voy a coger la velocidad y voy a decir que la velocidad tiene el sentido del diferencial de corriente que yo estoy cogiendo, ¿no? Y entonces, pues el diferencial de longitud del volumen que yo estoy cogiendo, ¿no? Y entonces, pues si lo hago así, esto de aquí ya lo puedo seguir escribiendo, pero ya solamente en módulo, y entonces pues esto se queda de esta forma, se queda mu sub 0 partido por 4pi, esto de aquí con esto es la intensidad, y lo que se me queda a este lado es diferencial de línea por r vector partido por r al cubo. Bueno, pues esa sería la ley de Biot-Savart para corrientes. Esto es solamente para un cachito infinitesimal de corriente. Si tengo un conductor largo, pues como puede ser este, pues tendría que hacer la integral para tener en cuenta cada uno de esos cachitos, ¿no? Cada uno de esos cachitos va a crear un campo magnético, pues si este va así, pues el campo magnético que crea este cachito, en este punto pues sale del papel, en este punto pues entra, pero es que se tiene que sumar al que crea este cachito, tengo que ir sumándolos todos, y entonces finalmente la expresión que se queda del campo magnético pues es esta de aquí. Tendría que hacer la integral sobre toda la longitud esta de aquí, toda esta longitud, de mu sub 0 y partido 4pi, diferencial de línea, vector r, partido por r al cubo. ¿Vale? Vale, vamos a hacer algún ejercicio para coger algo de soltura con esto. Vamos a hacer este ejercicio de aquí, que vais a ver que incluso para una geometría la más simple que se te ocurre, pues no es fácil de aplicar la ley de Biot-Savart, ¿vale? Lo leo. A ver, dice, encuentra el campo magnético generado por un conductor delgado que ocupa la región I igual a menos A y I igual a A en cualquier punto del eje X. Bueno, pues si tenemos este conductor y vamos a dibujar el sistema de coordenadas. Entonces, voy a intentar un poquito más recto. Esto es X, esto es Y, ¿vale? Este punto de aquí es el punto I igual a A, y esto es I igual a menos A, ¿vale? Y me preguntan por el campo magnético en cualquier punto de este eje, ¿no? Pues por ejemplo ahí. Ese sería el punto donde yo quiero calcular el campo magnético. Bueno, pues lo primero es plantear la ecuación. Hemos visto que la ley de Biot-Savart para corrientes nos dice que el campo magnético es una cosa así, menos 0, 4pi, multiplicado por la integral a lo largo de una línea de la intensidad del diferencial de línea, producto vectorial r, partido por r al cubo, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a ir viendo cuánto vale cada cosa. El diferencial de línea, en este caso, pues sería eso, únicamente diferencial de I por I vector. R es, por ejemplo, entre este punto y este, sería este vector de aquí, este sería el vector R, que es el vector de posición a R pequeño menos cada uno de los puntos que yo estoy considerando, ¿vale? Entonces esto sería, este punto tiene coordenadas X por X unitario,
menos I por I unitario. Y lo que va a variar únicamente es I. ¿Vale? ¿Qué más? Pues tenemos el módulo de este vector. El módulo de este vector y el vector unitario, ¿no? Vamos a ver cuánto vale el vector unitario. El vector unitario sería este vector dividido por su módulo, y entonces esto se queda como x partido por r por x unitario menos y partido por r por y unitario. ¿Vale? Bueno, pues sustituimos aquí. La y sale de la integral, entonces me puedo olvidar ya de momento. Entonces la y sale de la integral y aquí se me queda 4pi por la integral entre i igual a menos a igual a más a del diferencial de línea, que es diferencial de i por i vector, producto vectorial por x unitario menos i por i unitario partido por r al cubo. ¿Vale? Y bueno, si os fijáis en este producto vectorial, pues como tengo dos vectores, esta es la composición de dos vectores y uno de ellos, que es el i, está alineado con este de aquí, pues entonces este de aquí no va a influir en nada, ¿no? Y entonces este producto vectorial se simplifica de la siguiente manera. Mu sub 0 por i partido 4pi por la integral de igual a menos a más a de diferencial de i por x, y ahora tengo i por x y producto vectorial con x, que es contracíclico, y entonces esto es menos z partido por r al cubo. ¿Vale? Esto puede salir de la integral. Fijaros, la x tampoco varía, podría salir de la integral, pero r, a medida que yo me voy desplazando en el eje y, pues sí va variando. R depende de y, ¿vale? Y entonces esta integral se vuelve bastante complicada, porque el módulo de r es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Y entonces esta integral no es nada fácil de hacer, ¿vale? ¿Cómo la hacemos? Pues fijaros, la forma más sencilla es hacer un cambio de variable, y en lugar de hacer la integral sobre y, es hacer la integral sobre este ángulo de aquí, sobre que le podemos llamar θ, ¿vale? Y entonces, pues si hacemos eso, intento dejarlo todo en función de x y θ, ¿vale? Que x es constante, entonces va a ser muy fácil, no tengo que integrarlo, me simplifica mucho la vida. Y θ es, es la variable que yo quiero integrar, ¿vale? Entonces lo tengo que dejar todo en función de x y θ. R no vale, porque r va variando. Entonces, pues es un poco más... Entonces, venga, pues lo hacemos. A ver, entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, pues, por ejemplo, aquí, x partido por r, esto es x, y esto es r. Entonces, esto es coseno de θ, ¿vale? Entonces, x partido por r es coseno de θ, ¿vale? Vamos a ver cuánto vale el diferencial de i. Uy, esto me falta igual. Diferencial de i, ¿no? Pues aquí voy a tener diferencial de i, lo tengo que pasar a θ. Bueno, pues lo primero es darme cuenta que i partido por r es lo mismo que el seno de θ, y entonces el diferencial de i, entonces i es igual a r multiplicado por el seno de θ, pero es que r, fijaros que r no me vale porque depende de θ, entonces lo voy a poner como r, voy a utilizar esto de aquí, r es igual a x partido por el coseno de θ. Entonces i es igual a x tangente de θ, ¿vale? Pero es que como aquí aparece, tengo que hacer la derivada de i con respecto de θ para hacer el cambio de variable, pues entonces el diferencial de i es x, y la derivada de la tangente, pues si recordáis, es 1 partido el coseno al cuadrado de θ, ¿vale? Bueno, pues ya tengo el diferencial de i, tengo x,
bueno, aquí no tengo que hacer nada, es constante, y entonces R, después también tengo aquí que R al cubo es X al cubo partido por coseno al cubo, ¿no? Entonces, venga, pues voy a ir sacándolo todo de la integral, y esto se me queda, bueno, creo que me voy a necesitar más espacio. Voy a seguir por aquí, que no se interfiera. Tengo mu sub 0 por i partido 4pi menos z. Y ahora esta integral ya no es entre i, ya es entre θ igual a menos θ0, pues menos θ0 y θ0. Y aquí tengo el diferencial de i que hemos quedado que era... bueno, aquí me ha faltado el diferencial de x partido coseno al cuadrado diferencial de θ multiplicado por x, y ahora r está abajo, pues entonces pues esto es x al cubo por coseno al cubo de θ, ¿vale? Esto se va con todos estos, este y este se van con todos estos, y entonces esto se me queda de la siguiente forma: mu sub 0 por i por menos z partido 4pi, 4pi, una x abajo, y ahora fijaros que se me queda únicamente la integral del coseno evaluado entre el seno de θ0 y el seno de menos θ0, entonces eso es 2 veces el seno de θ0, donde θ0 sería, no lo he dicho, esto sería menos θ0, sería el máximo, ¿no? Entonces el seno de θ0, es lo mismo que a partido la raíz cuadrada de a al cuadrado más x al cuadrado, ¿vale? Entonces, pues finalmente la expresión que se me queda es menos mu sub 0 y z partido 4pi multiplicado por a partido por x raíz cuadrada de a al cuadrado más x al cuadrado. Fijaros, hay un... Bueno, entonces si lo pinto aquí, pues este vector va en el sentido negativo del eje x, es decir, en este punto pues tengo que pintarlo. Si esto sale hacia afuera, pues esto aquí se metería hacia dentro del papel, ¿vale? Si utilizáis la regla del tornillo, pues podéis ver que efectivamente en ese punto el campo magnético tiene que ir hacia adentro. Mirad, podemos hacer aquí una aproximación. ¿Qué pasa si este dipolo, bueno, perdón, esta corriente es muy cortita? Pues si es muy cortita, entonces voy a coger naranja. Pues si es muy corta, si A es mucho menor que la distancia X, pues entonces, perdón, lo contrario, si A es mucho mayor, vamos a ver qué pasa cuando es muy largo, cuando ese cable es muy largo. Entonces si A es mucho mayor que X, pues entonces fijaros que la X puedo ignorarla al lado de A, pero al final se va a cancelar con esta, y entonces la expresión que me queda es menos mu sub 0 por i por z partido 4pi por x, por la distancia que haya, ¿vale? En un problema, cuando usemos la ley de Ampère, veremos que esa expresión pues coincide con lo que nos dice la ley de Ampère para un hilo infinitamente largo. Esta forma de trabajar, pues ya veis que es bastante complicada, se te tienen que ocurrir cosas, se te tiene que ocurrir el cambio de variable, plantearlo, es bastante engorroso. Entonces, solamente recurrimos a la ley de Biot-Savart pues realmente cuando no queda más remedio, cuando la ley de Ampère, que es mucho más fácil matemáticamente hablando, pues no nos puede dar una solución, una buena solución. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí y el próximo día pues seguimos.